Ahora vamos a continuar con la participación de una querida compañera que yo ayer no tuve la delicadeza de, menos mal que Daphne corrigió el error, mi error, de no haber agradecido y darle la bienvenida a Raúl García y a Vanessa Pérez, dos extraordinarios compañeros que vienen de España desde hace muchísimos años, recorriendo América Latina desde el espacio de comunicación popular Voces en Lucha, recogiendo la voz de nuestros pueblos, rescatando la memoria histórica de la lucha de los pueblos latinoamericanos. Hicieron un excelente documental que transmitió Telesur llamado Tras las huellas del Che, donde entrevistaban, recorrieron los distintos países por donde estuvo el comandante Guevara y allá en Bolivia, donde cayó, entrevistaban a la gente que conoció al comandante, que fue testigo de esa gesta heroica del comandante Guevara. Y los compañeros están haciendo un trabajo hermoso acá en Venezuela, como lo han hecho en varios países de América Latina, pero ya tienen algunos años viniendo varios meses al mes por sus propios recursos y con la solidaridad de acá de los compañeros en Venezuela. Ellos están desarrollando un trabajo que seguro que Vanessa nos va a ilustrar sobre eso. Vanessa Pérez es licenciada en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Comunicación Integral y especialista en Formación Familiar y Educación Evolutiva por la Universidad de Alcalá de Henares. Es la autora del libro La dictadura del coaching, manifiesto por una educación del yo al nosotros, del 2019, y es coordinadora del espacio de comunicación popular Voces en Lucha. Le damos la bienvenida a nuestra querida Vanessa Pérez. Qué malo, Francisco, emocionándonos justo antes de salir. Bueno, buenos días. ¡Ah, qué bueno! Buenos días a todas las que nos acompañan. Gracias a la universidad, a quienes lo hacen posible, a quien cuidan la universidad, porque son espacios por los que hay también que luchar, porque suman a la transformación. Y gracias a la Corenar por confiar en que Voces en Lucha, nosotras podemos aportar, ¿no?, a ese trabajo insurgente que llevan realizando 20 añazos. ¡Felicidades, Corenar! Bueno, nosotros hemos llamado a esta intervención Comunicación de Infancias Protagónicas, de la escuela clásica a la escuela latinoamericana de comunicación popular. Nosotros, digo nosotros, hemos llamado, porque aunque sea yo quien pone voz a esta intervención, esto forma parte de las letras, de hecho son unas hojas y casi las voy a leer para que no se me vaya tampoco el tiempo. Forma parte de un diálogo colectivo que, como sabéis, nace del espacio de comunicación popular Voces en Lucha. En este sentido, aquí tenemos presente a Raúl, que está haciendo ahí trabajo de grabación, y luego podremos ver todas estas ponencias y poder reflexionar, ponernos a trabajar sobre las palabras que los compañeros y las compañeras han dicho. Pero el espacio de comunicación popular, aunque nosotros seamos ahí un motorcito, no tendría sentido sin todas las voces que suman, ¿no?, a la causa de la lucha por la justicia social, y un concepto que no deja de resonar en estas jornadas y que vamos a ver. Ellas y ellos son, ¿no?, quienes hacen posible, y nosotros y nosotras, ¿no?, quienes hacen posible que estemos hablando y que vayamos a hablar hoy de comunicación hegemónica, sí, pero también comunicación popular. Y nosotras vamos a defender la comunicación popular, ¿verdad, Gerardo? Porque creemos que es una herramienta transformadora, emancipadora, liberadora, que además otorga protagonismo a todas las edades. Para ello, pues nos preguntamos y les preguntamos que nos preguntemos, ¿no?, mejor,
qué es comunicación, qué es comunicación popular, qué condiciones la hacen posible, si puede haber comunicación popular en las sociedades neoliberales que vivimos, digitalizadas, en las que nos encontramos, y qué protagonismo o qué papel tiene el ser humano dentro de esa comunicación, y qué papel tienen las infancias en eso de comunicar, ¿no? O sea, cómo nos vivimos comunicando, o cómo vivimos eso de la comunicación. Ayer me hacía pensar esta pregunta de esta manera las palabras del profesor Alejandro Cusiano. Queremos partir poniendo en el centro un concepto, sin el cual consideramos no puede haber una comunicación transformadora: la humanidad, el ser humano que somos, ¿no? Desde nuestro colectivo defendemos o pensamos que la humanidad está en peligro de extinción, pero no somos catastrofistas, no consideramos que esté en peligro de extinción por su desaparición física, que quizás pueda pasar. No, nosotros consideramos que algo está cambiando en nuestra forma, ¿no?, de ser humanos. Y no es, lo vamos a ir explicando a lo largo de la conferencia, no es porque sí. De hecho, la teoría de las especies de Darwin y otras muchas investigaciones ya nos han contado y nos han dicho que las especies, dependiendo, para la supervivencia, dependiendo de las condiciones donde habiten, pueden llegar a mutar, a producirse mutaciones. Desde hace siglos, en las sociedades modernas en las que vivimos, se promueve el olvido del ser, ¿no? El olvido de ese ser ontológico, la Jaira, ese ser de quiénes somos, qué hacemos aquí, cómo habitamos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos en el mundo, ¿no? Bajo esa lógica, desde nuestra infancia, vamos asumiendo una serie de narrativas, ¿no?, con las que nos colonizan el pensamiento. Ellos fomentan el olvido del ser, posicionando un pensamiento colonial del que venimos hablando, ¿no? Casi todos los que hemos salido y hemos participado estamos hablando de un poquito de lo mismo, ¿no? Hay una lógica dominante, sí que hay unos dominadores y otros los dominados, ¿no?, los oprimidos y las oprimidas. Y estas narrativas están muy presentes desde la infancia, como decía, y además nos convertimos en reproductores de las mismas. Algunos, aquí ya habéis puesto en la palestra algunas de ellas. América la descubrió Colón, vamos a resonar. El Imperio Español vino a civilizar al indio. Cuba y Venezuela son dictaduras también. Estados Unidos promueve la paz y la libertad. El venezolano es flojo. Los empresarios nos dan trabajo. Los niños son niños. Son los adultos quienes saben, o los niños no deben trabajar. La felicidad la da el dinero. El éxito está en nuestro interior, tenemos que esforzarnos. Para ello, todas estas narrativas y muchas otras, podemos estar todo el día hablando de ellas, están ahí, las reproducimos constantemente y construyen una manera de ser en el mundo, consciente o inconscientemente. Es bueno traerlas a la conciencia, ¿no?, para poder transformarlas. El mercado estimula nuestros deseos, despierta lo que queremos, no solamente tener, sino también ser, ¿no? Decían ayer también el profesor Cusiano y hoy Marijá, de cómo desde el campo se desea la ciudad, cómo se puede posicionar eso. Tenemos que estar vigilantes para con eso. Y de tal manera que los objetos tampoco creemos que sean inocentes. Los objetos, bien un perfume, un teléfono, unos zapatos, tienen algo más asociado. Han conseguido que no sean solo unos zapatos, un perfume, un refresco, ¿no? Cuando nosotros compramos un perfume, sí compramos un perfume, claro, ¿cómo vamos a decir otra cosa? Pero también compramos el ser atractivos, el ser atractiva, el gustarnos. Porque sin el perfume no nos vemos bien nosotros mismos tampoco. Ya no solamente los demás, también esa autoconcepción de sí.
Entonces nos va seduciendo, tenemos que ser conscientes de que ese mercado nos va seduciendo con mensajes ocultos que van generando necesidades personales, prometiéndonos eso que se supone que es la felicidad o el bienestar. También es una lógica dominadora, colonizante, hegemónica, perpetuadora del olvido, que fomenta la falta de empatía. Y retengamos esto, porque es importante decirlo, estamos en un momento histórico en el que cada vez menos nos importa el dolor y el sufrimiento humano ajeno. Está ahí, no podemos decir lo contrario. Tenemos que darnos cuenta de que las verdades están perdiendo su valor, que palabras como la dignidad, la honestidad, el horizonte ético, están cambiando ese sentido, ¿no? El significante, están siendo atraídas. Y durante años nos han ocultado que comprábamos, cuando comprábamos unos zapatos cosidos en Taiwán por niños y adultos en condiciones de explotación. Eso no lo hemos sabido siempre, pero ahora que lo sabemos, gracias además del trabajo de muchos compañeras y compañeros que han sacrificado sus vidas, bueno, en aras de mi derecho a ser feliz, porque eso, la narrativa hegemónica ha ido posicionándolo, esa necesidad personal, pues en aras de ser feliz, no, parece como que no hacemos nada, ¿no? Se queda así. Eso es una lógica deshumanizante y hay que saberlo. Estamos atravesados por una lógica que nos está deshumanizando. A eso hablamos, a eso nos referimos, ¿no? Cuando nos referimos a que estamos mutando. Porque además está corrompiendo nuestro carácter y está enfermando nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque se rompen los lazos de cooperación y los lazos comunitarios de vida. No ese, Marijá ha dicho, ese espacio colectivo de cuidado. Qué importante, porque eso garantiza condiciones de vida. Podríamos pensar, ¿no?, que esto nos dicen, porque hay críticas, que bueno, el hombre es otra cosa, pero ¿qué va? El ser humano coopera por naturaleza, somos seres sociales. Nos hubiésemos extinguido hace siglos de no ser esto cierto. Milenios de cuidado colectivo dan cuenta de ello. De modo que el capitalismo y la lógica dominante y esa ideología que quiere colonizarnos, que no vengan a decirnos que no, que nosotros somos seres guerreros, que estamos luchando, que nos gusta el conflicto y ese tipo de cosas, ¿no?, sobre las que basan su alimento a ese individualismo feroz, ¿no? Y a ese, bueno, pues apartar la mirada de otros sufrimientos y de sufrimiento humano. Alejandro, cuando habla de la pedagogía de la ternura, no del amor. Camilo Torres, cuando habla del amor eficaz. Estas cosas nos resuenan en nosotros, nos ponen los pelillos de punta. Cuando alguien se emociona diciendo qué hay detrás de las cosas, qué hay detrás de una batería de litio, como ayer el profesor William, que se emocionó diciendo que había ahí 50 vidas de niños detrás de una batería de litio, ¿no? Bueno, pues dicho esto, partiendo de que necesitamos la humanidad, necesitamos a ese ser humano que comulgue, que se sensibilice con el dolor y el amor también ajeno, partiendo de ahí podremos hacer una comunicación emancipadora y protagónica también. De modo que consideramos que no podemos hablar de comunicación popular, ni de infancia, ni de trabajo, ni de dignidad, si no cuidamos primero al ser humano. Y tampoco podemos hablar de comunicación sin hablar de sociedad, cultura, política y economía. Esto da para un mes de jornadas. Por eso también defendemos una mirada integral de la comunicación, no parcelada, considerando que la comunicación son muchas cosas y que la comunicación siempre se escribe en la sociedad y en el modelo de sociedad en la que nos encontramos, de modo que no puede haber comunicación
con unas determinadas características en las sociedades capitalistas, con unas condiciones de reproducción y de producción de contenidos capitalistas, vamos a tener que darnos cuenta de que la comunicación va a ser capitalista también, porque lo vamos a reproducir. En ese sentido, tenemos que darnos cuenta de que en 6 manos están los 6 medios de comunicación que producen y reproducen la información y difunden a nivel global. ¿Por qué ha sido esto posible? Nos tendremos que preguntar. ¿Cómo en 6 manos están los 6.000 medios de comunicación de difusión a nivel global? Bueno, pues a mí se me ocurre que el despojo y el robo han tenido mucho que ver, ¿cierto? Y también las clases dominantes han utilizado la fuerza y la violencia para posicionarse. Pero aparte de la fuerza y la violencia, han utilizado y están utilizando, también la fuerza y la violencia, claro, pero la seducción y el consentimiento. Hemos pasado a un momento en el que han tenido que generar una serie de mecanismos para que nosotros toleremos también eso que hacen con nosotros. Simón Bolívar decía: por el engaño se nos ha derrotado más que por la fuerza. Nosotros podríamos parafrasear o reformular un poco esas palabras y decir que por los medios se nos ha engañado, se nos ha derrotado más que por la fuerza, ¿no? Esos medios de comunicación nos están derrotando a esa humanidad que tenemos el compromiso de fortalecer, ¿no? La responsabilidad de no contribuir con su extinción. Armand Matelar llama a esto los medios de producción del consenso, aparatos ideológicos de dominación que construyen lo que Gramsci llama la hegemonía cultural de las clases dominantes. ¿Quién es Armand Matelar? Yo sé que veo así caras que lo conocen, pero vamos a hacer un resumen hasta llegar a él de por dónde va esto de las escuelas de comunicación y cómo llegamos a la comunicación popular, para hablar un poquito de ellos. Esas serían las que vamos a mencionar hoy, ¿vale? Y paso. Y empezamos por la escuela norteamericana, ¿no? Que inicia en el 1920, forma parte, también se llama la teoría funcionalista o de los efectos. Tenemos como exponente a Harold Laswell y habla de la cultura de masas. Es el esquema clásico de comunicación: emisor emite mensaje y el receptor pasivo lo recibe, ¿no? Hay una interpretación y demás. Esto a todos, hasta a los niños, a los adolescentes que estén acá, nos ha llegado, porque esta es la teoría hegemónica hasta el día de hoy. Es lo que nos enseñan en las escuelas, que es comunicación. Esto. No nos enseñan que es otra cosa. Bien, y claro, estudian los efectos que producen en la opinión pública. Habéis visto ahí unos conceptos. Bueno, esta teoría fue criticada. Hay unas escuelas europeas que criticaron esta teoría norteamericana. Se basan, como podéis ver en la diapositiva, en la corriente del marxismo crítico, porque también no todos los marxismos tienen la misma perspectiva. Plantean elementos interesantes que de hecho rescatamos quizás hasta el día de hoy, incluso en la escuela latinoamericana, y lo único que tiene la limitación de la conexión de la teoría y la praxis. Bueno, la escuela de Frankfurt, que sería la primera y un poco la pionera, ahí hemos puesto un poco algunos datos. Mira, este se ha borrado el número, 1931, ha bajado. Y la desarrollan Adorno, Horkheimer, pensadores de este tipo, y esa escuela piensa que no existe la imparcialidad, busca la emancipación del ser humano a través de una praxis liberadora y consideran que el conocimiento no puede estar ajeno al contexto social, que también lo venimos diciendo. Ellos hacen una crítica a la escuela norteamericana, al concepto cultura de masas, porque puede dar lugar a error. La cultura no la hacen las masas, más bien las masas se encuentran dominadas por un mecanismo, ¿no?, de opresión. Esa cultura
dominante que les llega, y ellos proponen hablar de industria cultural. La industria cultural se vale de la técnica, que es la técnica, pues los medios, el periódico, la radio, hoy en sí también las tecnologías móviles, las redes sociales y demás, para producir contenidos de acuerdo a intereses económicos, de tal manera que revelan una mercantilización de los contenidos, del arte y de la cultura. Bueno, esta escuela también la desarrolla luego Habermas y demás, pero pasamos al estructuralismo francés, que es la siguiente escuela a mediados de los 60, que posiciona el lenguaje, ¿no? Ellos, ahí tenéis algunos datos, ¿vale? Los representantes y demás, y posicionan el lenguaje, tiene mucho que ver. Ayer también hablábamos de la importancia de las palabras, ¿no? ¿Qué pasa con las palabras? Porque el lenguaje determina nuestra manera de comprender y actuar en el mundo también. Y no solamente el lenguaje, la estructura, el orden de ese lenguaje, el orden como establezcamos y como difundamos la comunicación también va a ser importante. Son un poquito rígidos por hacerles alguna crítica, porque anteponen un poco esto del orden a la acción, ¿no? O sea, todo tiene sus limitaciones, pero bueno, ahí aportaron también su granito de arena. Y luego está la escuela inglesa o de los estudios culturales, que su eje fundamental es la cultura, ¿no? El elemento, digamos, aquí más novedoso es el papel activo del receptor. El receptor deja de ser un elemento pasivo para hacer frente a esa cultura de las masas, ¿no? Y de esta manera también hay una lucha, ¿no? Una lucha cultural que es una lucha política al fin y al cabo, porque es la defensa de la cultura popular frente a una cultura elitista y de élites y para las élites, que al final acabamos consumiendo, ¿no? Las culturas populares. Bueno, y llegamos a la más interesante, la Escuela Latinoamericana de Comunicación Popular, que ahí veis, que inicia en Chile, en el Chile del gobierno de Salvador Allende, al calor de esa unidad popular, en el 70, con investigadores como Matelar, que dijimos antes, y su equipo, donde está también su compañera Michelle, pero a la que nutren muchísimas voces latinoamericanas. Esos son algunos nombres, pero hay muchos más, y también tiene la influencia de Paulo Freire, ¿no? Esta escuela considera que estos medios no dan una verdadera comunicación, ¿no? O sea que la comunicación es otra cosa. ¿Pasamos? Bueno, ahí hay muchos elementos. Ellos rescatan la dimensión humana en el proceso de comunicación, la relación dialógica, porque es la base de la liberación del educando, rompen con ese esquema rígido de comunicación vertical que otorga además funciones prefijadas, tú eres emisor, yo soy receptor. Estudian los mecanismos de dominación ideológica e investigan cómo operan los contenidos culturales. Además, esta escuela se centra en el análisis crítico de las producciones culturales para la infancia, no porque ahí opera el colonialismo cultural. Por ejemplo, Matelar tiene un libro para leer al Pato Donald en el que hace un análisis extraordinario. Es un libro que requiere tiempo, paciencia, es de lectura de mesa, de escritorio, de formación, en donde habla de cómo se quiso instalar un modelo de vida, ¿no? Un modelo de vida, poco a poco los niños van absorbiendo y van asociando unas conductas con una forma de familiarizarse también con el mundo, ¿no? Se pagaron, es importante decirlo, porque se pagaron dinerales financiados por organismos de inteligencia para crear algunas comiquitas que consideramos inocentes en aquel entonces y hasta hoy. Hoy ha cambiado mucho, se han sabido adaptar a los tiempos, pero sigue pasando, sigue funcionando. Se siguen haciendo comiquitas que nos reproducen y nos dan una representación extraordinaria de, bueno, que el mejor modo de vida es la vida norteamericana, o de convertirse en un individuo, en un héroe ahora, ¿no? Un salvador del mundo. ¿Qué comienza a estudiar la escuela latinoamericana? Pues las respuestas de los receptores. Esto es algo muy interesante. Cómo recibimos esa producción cultural, ¿no? Y cómo respondemos, si respondemos como se espera de nosotros. Y se encontraron con sorpresas. En realidad tenemos unas resistencias a esta cultura dominante también. De modo que seguimos nutriendo la esperanza, Francisco. Hay mecanismos de resistencia, además, mecanismos que están asociados
a los factores sociales, de clase, de estatus, a factores culturales, de etnia, de género, ¿no, Marija? Igualmente, comienzan a acercarse a experiencias colectivas y procesos populares donde se lleva a cabo una creación de contenidos propios. Empiezan a participar en la creación de contenidos al calor de la organización de los movimientos populares, allá donde hay una comunicación democrática y participativa. Podremos hablar de qué es eso, ¿no? De democracia y de participación en la mesa de esta casa. ¿Cuál es la clave de esta comunicación? Bueno, pues la igualdad de condiciones, la alternancia de papeles. Es importante también acudir al significado. Nosotros también consideramos que es muy importante ir a la etimología de las palabras. Y la palabra comunicación tiene una etimología preciosa. Comunicación es poner en común, es comunicar, compartir, intercambiar. Y vean la similitud de comunicación con comunidad, con comuna. En esta relación, comunicación, comunidad, los medios masivos no son medios de comunicación. Pasquali dice que son medios de información y difusión. Y son medios de información cuando nos informan, eso lo vamos a ver también, y no cuando nos desinforman, porque también podrían ser, ahora se lleva mucho eso. La comunicación entonces tiene que ver con humanidad, con el intercambio de saberes, también lo han señalado otros compañeros y compañeras, con ese intercambio de saberes en igualdad de condiciones. En toda la mayúscula América, en toda la Ilha Yala, hay experiencias de comunicación popular extraordinarias, hay que rescatarlas. Bueno, decían que íbamos a contar un poco de nuestra experiencia en la escuela. Nosotros estamos, articulándonos con la Corena para soñar una escuela de comunicación popular que se ha llamado Siembra Venezuela, ¿no? Que se está llamando Siembra Venezuela. Y ahí concebimos la comunicación de manera integral. Comunicación no solamente hacer un vídeo y difundirlo por las redes sociales. Comunicación es bailar, comunicación es hacer teatro, comunicación es escribir, comunicación es hacer poesía, comunicación son los juegos populares. Comunicación son tantas cosas que no nos entran en el saco, ¿no? Y ahí estamos intentando ver cuáles son las maneras de comunicar, ¿no? Vamos a intentar potenciar un periódico mural donde los contenidos los puedan crear los propios NAT, que ellos cuenten sus historias, que se pongan en el hombro y creen que cuenten lo que quieran contar, que empiecen así y que lo vayan moviendo, lo lleven al centro de salud, que lo lleven a la escuela, que lo vayan moviendo por allí, ¿no? Y ahí el aprender haciendo. Bueno, y para nadie es una sorpresa que estamos en una época de impresionantes cambios. Puedes pasar lo de la humanidad, intercambio de saberes y esperanzas. Para nadie es una sorpresa que estamos en una época de impresionantes cambios, donde se desarrollan además formas más perfeccionadas de domesticación de la conciencia, ¿no? La revolución del mundo de las tecnologías, las telecomunicaciones, la robótica, la tecnociencia, la biotecnología dan cuenta de eso. Asistimos a lo que algunas llaman la cuarta revolución industrial y está cambiando nuestra forma de pensar, conocer y relacionarnos. Vemos una transformación en el mundo laboral, la vemos todos, con nuevas formas de explotación y autoexplotación, el teletrabajo, el emprendedurismo, las plataformas digitales, los falsos autónomos, donde los países del norte amplían la sobreexplotación de los países del sur. Un ejemplo son los call centers, donde empresarios de información o de energía contratan mano de obra en América Latina para hacer clientes en Europa. Y no solamente los call centers, también otra forma de explotación son los niños jugando en la computadora 8 horas para monetizar sus capacidades. Esto está pasando y está pasando muy cerca de nosotros. El actual mercado de trabajo dinámico y digitalizado necesita seres acríticos, pero contradictoriamente, aparte de acríticos, necesita que sean proactivos, innovadores, creativos, resilientes, empoderados de sí, o sea, los quiere ahí, despiertos, pilas, exactamente.
El capitalismo digital ejerce el control de nuestros gustos, preferencias e ideologías a través del algoritmo y del Big Data. Esto es muy importante saberlo. O sea, cada vez que nosotros hacemos una búsqueda en Google, descargamos una aplicación, damos me gusta a una fotografía y así todo lo que se pueda ocurrir, un banco de datos lo está procesando, está generando un perfil donde se ven, están clasificados tus hábitos, tus gustos, tus formas de vida, tus enfermedades, una serie de cosas tremendas. Y esos bancos de datos los están comprando las empresas, los partidos políticos, para organizar todo esto, para seguir domesticando el pensamiento y las formas de vida. Tenemos, aparte de la transformación del mundo laboral, el control sobre nuestros gustos, el fenómeno de la posverdad. ¿Y qué es eso de la posverdad? Los fake news. ¿Qué es eso de los fake news? Las falsas noticias. Esas noticias que nos las cuelan y una vez que están regadas por todo el mundo, por mucho que después digamos lo contrario, ya se ha arreglado el primer impacto. La industria de esa información y la guerra caminan de la mano. Es increíble esto, pero es así, existe un tratamiento militar de la información, de controlarnos, de ejercer el control también. Hay una guerra cognitiva y neocortical. Richard Safransky, un militar norteamericano, lo dicen sin pelos en la lengua. Hay que escucharles. Saben perfectamente lo que quieren. Recordemos las palabras de la filósofa Simone de Beauvoir. Quieren transformar la mentalidad de los oprimidos y no la situación que los oprime. Nuestra historia de humanidad hemos estado sometidos a semejante, nunca en la historia de la humanidad hemos estado sometidos al bombardeo de informaciones que hoy tenemos y sin embargo jamás en la vida hemos estado tan desinformados. El capitalismo cibernético está generando una repercusión en nuestro ser, en el modo de pensar y actuar. Por eso otra vez lo de la mutación en la especie humana. ¿Qué consecuencias, nos preguntamos, tienen las nuevas tecnologías en las infancias? ¿Cómo influyen en el desarrollo cerebral de los niños y niñas? Hay estudios que confirman que las conexiones neuronales cambian de acuerdo a la actividad y que el aprendizaje digitalizado aumenta el riesgo de ese analfabetismo cultural. Aquí hay ejemplos muy claros. Silicon Valley, que es allá el centro de donde se produce todas las nuevas tecnologías. Hay un centro empresarial impresionante. Los hijos de esos nuevos ricos no estudian con pantallas ni tienen un aprendizaje digitalizado. Ellos lo tienen clarito y tienen restringidas el uso para la parte recreativa en sus hijos. Las utilizan porque si no estarían como fuera del sistema, pero tienen restringido su uso. No solamente Silicon Valley, también Suecia, la ministra de Educación, hace poquito, ¿has escuchado?, ha eliminado todo el aprendizaje digitalizado. La inversión del aprendizaje digitalizado que estaba en esa partida ahora la ha destinado a la compra de libros, porque se han dado cuenta de que ha bajado muchísimo la capacidad de comprensión y el aprendizaje de las nuevas generaciones en el país. También la industria cultural incorpora la inteligencia artificial para seguir, cómo no, atomizándonos, individualizándonos, que también se está hablando mucho de eso, ¿no? Hace que tengamos además una comprensión fragmentada de la realidad, ¿no? Y bueno, que es un ataque, ¿no?, se podría decir, a la memoria de los pueblos. Esto de considerar que un ser humano es imperfecto y una máquina puede ser mejor que cualquiera de nosotros y nosotras. Es tremendo. Son prácticas, ¿no?, que cada vez nos individualizan más. Ya no queremos estar junto al calorcito de alguien, sino con una presencia digitalizada, que puede ser incluso una relación de pareja o una gran amistad. Impresionante. Esto nos va a abocar y nos está abocando a la angustia, a la depresión, a la congoja histórica, que nos gusta llamarlo. Está generando enfermedades que son tratadas mediante la industria farmacéutica, pero no solo de la industria farmacéutica.
El modelo de asesoramiento con las tecnologías del yo, ¿no?, que tratan los malestares subjetivos. Estas prácticas de autoayuda, de crecimiento personal, de management, de coaching, hay que ponerle el ojo a eso. Son peligrosas y también se están implementando en las escuelas. Además, es peligroso que se implementen en las escuelas porque nos hacen creer desde muy jóvenes que el éxito depende de nosotros, que si nos esforzamos lo suficiente lo vamos a conseguir, vamos a ser grandes personas, ¿no? Grandes personas porque vamos a tener éxito profesional, dinero, poder. Al final, al cabo lo asocian a eso, siempre a la economía. Y además también nos hacen creer que somos protagonistas, como estamos hablando de protagonismo, nos hacen creer que somos protagonistas de nuestra historia. Y nada más lejos. La película de la fábrica de chocolate, esa que parece que el protagonista es el niño, ¿no? Y le hacen a él, le fotarse, vamos con el abuelo y no sé qué, y un montón de películas que podríamos poner. Pero también ocurre con la academia, que produce doctores, especialistas en áreas parceladas de la realidad, despreocupados por la relación con otros saberes y conocimientos. También en las luchas sociales, cada día más fragmentadas, más cada uno luchando por su parcelita. No vamos a nombrar ninguna para no herirnos, pero desubicadas y un poco sin poder unirse, articular, dialogar para crear un proyecto político capaz de integrar las luchas para representar una alternativa al proyecto totalizante del capitalismo, que está ahí. ¿Y qué hacer? Decía Vallejo. Hay hombres humanos. Hay muchísimo que hacer. Ante esta nueva ofensiva necesitamos un método de comprensión y transformación de la realidad, que nos ayude a ver la complejidad en la que estamos. Nosotros consideramos que ese método sigue siendo el marxismo. Reivindicamos el pensamiento de Marx, pero no de cualquier Marx, ¿no?, ni de cualquier marxismo. Del Marx que descifró los mecanismos de funcionamiento del capital, el que denunció la explotación infantil, el que afirmó la combinación de trabajo productivo con la enseñanza desde una edad temprana es uno de los más potentes medios de transformación de una sociedad. A esto, creo, se sumaría también Simón Rodríguez. De ese Marx que señaló a la conquista y al saqueo de América como el hito histórico que lubricó la emergencia del capitalismo, del Marx de pensamiento vivo, en proceso, que en última etapa de vida reformuló muchos de sus planteamientos más eurocéntricos, porque los tuvo, para investigar las comunas rurales rusas, denunciar la colonización de Irlanda por parte del Imperio Británico, estudiar las formas ancestrales de organización de los pueblos originales del sur, y un largo y luminoso etcétera. Necesitamos comunicarnos con ese Marx y los marxismos del sur, los marxismos negros, asiáticos, latinoamericanos, con ese marxismo que en América Latina, desde Mariátegui, rompe con el dogmatismo economicista de la Unión Soviética y con el academicismo eurocéntrico, un marxismo anticolonial que en América Latina cobra nuevos sentidos al calor de los procesos transformadores de los pueblos, fundamental para comprender y transformar las formas de comunicarnos y hacer comunicación. Y aquí, este método es ahí también, para la mesa nos lo llevamos. El análisis de si nos sirve o no nos sirve. Descolonizar a los sujetos y a los pueblos. Tiene mucho que ver con revertir el despojo y la expropiación material, con recuperar ese territorio expropiado históricamente, ponerle fin al acaparamiento de tierras, a esa propiedad privada de los medios de producción que dijimos al principio, que en 6 manos están los medios de producción, de acabar con la propiedad de los grandes medios corporativos, las redes satelitales. Preguntémonos, ¿quién tiene el poder de las redes satelitales y cómo nos manejan? Y hacen con nosotros lo que quieran, se apagan, ¡pam! Apagón colectivo. Desinformación colectiva. Descolonizar tiene que ver con acabar con la dependencia de los pueblos oprimidos. Tiene que ver con liberar a los pueblos de la actual forma capitalista de colonización material y cultural, que ejerce, como no, el imperialismo. Descolonizar implica construir juntas,
formas de organización y división del trabajo. Se ha dicho. Nuevas formas de participación de las infancias, de los jóvenes, los adultos y los mayores. Nuevas formas de relacionarnos con el entorno y la naturaleza. Creemos, sin embargo, que esa descolonización material va a ser imposible sin un movimiento cultural revolucionario, un movimiento de concientización que aborde la transformación de esas subjetividades, de esa conciencia colectiva y combata las diferentes formas de dominación, el colonialismo, el racismo, la xenofobia, el patriarcado, el adultocentrismo, porque descolonizarnos tiene también que ver con lo espiritual, con nuestro sistema de ideas, con nuestra mirada, con esa interpelación, con nuestro pensar y actuar. El mundo que queremos construir tiene que ver con cimentar nuevas formas de relación social, donde lo material y lo espiritual, lo económico y lo cultural caminen juntas, en una relación dialógica. Entonces, la comunicación es un espacio de disputa estratégico, es un campo de batallas de ideas y tenemos que ponernos a combatir en él. Internet. ¿Qué pensamos de Internet? Está, aunque haya nacido en el seno de la industria militar, algunos movimientos han sido muy críticos con ella, pero algunos tuvieron la mirada y la visión de abrazar a Internet. El EZLN es un ejemplo. Ellos han sabido combinar las dos formas y al día de hoy son conocidos, por supuesto también vapuleados, y la ofensiva es grande contra ellos, pero están ahí. Por el movimiento antiglobalización. En mi tierra, a través de los teléfonos móviles, hicimos una gran manifestación, una manifestación masiva contra la guerra de Irak. No nos hicieron caso, porque los gobiernos de derechas no nos hacen caso, lógicamente, pero ahí estuvimos en la calle, caminando. También el golpe de Estado contra Chávez aquí, en el 11 de abril del 2002, eso fue una victoria comunicacional. También Internet tuvo muchísimo que ver en pasar los mensajes, en ver que la comunicación era falsa, que no estaba, que seguía, el comandante estaba ahí y demás. Eso fue una batalla, una victoria comunicacional. Rosa Luxemburgo dice: el socialismo no es un problema de cuchillo y tenedor, es un movimiento de cultura, una grande y poderosa concepción del mundo. La herramienta, la técnica puede ser importante, pero es tan solo eso, una herramienta. La herramienta, sin embargo, se tiene que revisar críticamente. Freire, en la pedagogía del oprimido, nos recuerda que con pretender la liberación de los oprimidos con los instrumentos de la domesticación, ¿es posible? La técnica no puede ser neutral bajo un modo de producción capitalista. Es fundamental reflexionar qué hacemos con esa técnica, cómo la usamos, para qué sirve y para qué no. Ese es el reto. ¿Cómo podemos producir formas de alfabetización masivas para niños, niñas, jóvenes, adultos, en el manejo y apropiación crítica de las nuevas tecnologías? Ese es un reto también. ¿Cómo podemos enseñarles a usar las nuevas tecnologías, una fotografía, un teléfono para hacer una fotografía, que tenga, que se recorte su uso para la recreación, para el juego, porque eso le está influyendo? ¿Cuál puede ser el impacto de un periódico mural en las comunidades? ¿Ayudaría esto al sujeto comunitario? ¿Ayudaría a crear una nueva cultura de solidaridad, fraternidad, ética y política que rescate lo que somos, seres sociales, culturales e históricos? Bueno, descolonizar tiene que ver con mirar lo propio, con ir a nuestras raíces. Ahí está, con ser radical, José Martí, con enraizarnos, Paulo Freire. Alí Primera, escuchar a Alí Primera es enraizarse, ¿cierto? Descolonizar tiene que ver con memoria popular, con recuperar esa memoria. Luis Brito nos contaba en una entrevista que este pueblo nunca ha invadido a ningún pueblo, más bien ha ayudado a liberalizarnos. Eso es un material genético que nosotros envidiamos muchísimo, claro. Y toca enraizarse y toca formarse. Simón Bolívar
seguía diciendo en su discurso de Angostura, ¿no?, que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Y para enraizarse aquí en Venezuela hay rutas históricas, ¿no? Desde eso que nos dijo Brito, pero tenemos a Bolívar, tenemos a Rodríguez, a Bolívar y a esas luchas contra el Imperio Español. Y claro, cómo no, a Hugo Rafael Chávez Frías y al chavismo, a ese Chávez que nos recordaba Francisco ayer, que le tenemos ahí en el logo de la Corenal con su bandeja de arañas, ¿no? Con ese Chávez humanista, cristiano, feminista y también marxista, iba a decir. No, y esa es la ruta. Y también la ruta de la comuna. Aquí en Venezuela, esa ruta, lo decía la compañera en la intervención anterior, ese sujeto comunal. ¿Cómo nos enraizamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos articulamos? Y en ese sentido, saludamos, ¿no?, esas relaciones que se hagan con los consejos comunales y con la comuna, y creemos que deben ser potenciados. Y bueno, ya me despido. Comunicar tiene todo que ver con descolonizarnos, material, espiritualmente, con crear soberanía popular, con sembrar la esperanza, con hablar de horizonte ético, dignidad, comunicación popular, humanidad. Ahí lo dejo. Muchas gracias.